Vicepresidenta del organismo CIBEL, muchas gracias por acompañarnos. Son cifras bastante dolorosas, sobre todo porque estos hechos se dan en un espacio donde se supone que los menores deberían estar seguros. María Isabel, gracias. Así es, lastimosamente, y hoy que conmemoramos el Día de la Familia, creo que debería ser un espacio de reflexión. La familia debe ser un lugar en donde los niños se sientan sanos, seguros, libres de violencia, pero a veces son lugares donde ellos sobreviven. Y esa es la reflexión de estas lastimosas cifras que usted acaba de mencionar, que nosotros hemos obtenido no de datos oficiales, pero sí de hacer un seguimiento a través de medios de comunicación para llegar a esta cifra tan dolorosa. Yo creo que deberíamos, como en general, como sociedad, reflexionar qué puede motivar a un niño, una niña o un adolescente a siquiera pensar en dejar de vivir, más aún materializar ese sentimiento, o que puede llevar a un padre, madre o cualquier cuidador a agredir de tal forma a un niño, niña o adolescente que pierda la vida. Creo que es algo que merece una reflexión muy, muy profunda de la sociedad. Cibel, ¿y qué información adicional lograron obtener de estos casos de homicidios y suicidios de niñas y adolescentes? Lo más seguro es que haya más casos de violencia como estos, tomando en cuenta que los niños no pueden denunciar. Sí, hemos hecho el seguimiento, está en manos de Fiscalía. De igual manera, sabemos que la Secretaría de Derechos Humanos está tomando acción y haciendo un seguimiento. Cuando hay muertes violentas, en efecto, y en este caso así debería ser visto el suicidio incluso, para llegar hasta la última de las investigaciones, porque puede ser un suicidio como puede también fraguarse un supuesto suicidio. Entonces es importante hacer una investigación. Sin embargo, hay un dato en particular, el caso de una niña de 1 año, 1 mes, que lastimosamente perdió la vida en el hospital. El padrastro fugó, la comunidad enardecida lo aprendió, entregó a la autoridad y sin embargo le sancionaron como una contravención. Eso es algo que nos llama mucho la atención y que pedimos a las autoridades no permitan que estas situaciones pasen. Deben investigar como tiene que ser, como muertes violentas, y efectivamente llegar hasta la última consecuencia, ¿no? Porque el mensaje que además estamos enviando con estas actuaciones es un asunto de impunidad. Y hoy más que nunca en el confinamiento, la sensación de impunidad, sumada, ¿no es cierto?, a estos factores estresantes ya de la incertidumbre, de la pérdida de trabajo, de no poder salir, incluso exacerba esa violencia o crea un terreno fértil para que la violencia se produzca y reproduzca en el lugar. Justamente, Cibel, otro indicador alarmante son las más de 16,000 llamadas por violencia intrafamiliar que el ECU 911 ha reportado desde que inició la cuarentena en Ecuador. A su criterio, ¿por qué durante el confinamiento se disparan los índices de violencia? Bueno, yo creo que no son momentos buenos para la salud mental de ninguna persona. Estar confinado ya de por sí es una situación compleja. Un estudio de varias pandemias realizado por The Lancet, que es una revista médica, ya llegó a establecer que en un 53% las personas viven irritabilidad y un descenso en un 73% de su emoción, ¿no? Y sienten baja autoestima. Esto sumado a varios otros factores como los que estamos viviendo hoy por hoy en temas de incertidumbre, de inseguridad económica, seguramente hacen que esta situación se produzca. Pero si ya vivimos con un agresor, este agresor puede ver en la distancia social, en el aislamiento, seguramente la oportunidad idónea para seguir agrediendo. Y entonces, frente a esa situación, qué importante es la prevención. Yo sí quiero llamar la atención a la sociedad de que nada sacamos atendiendo un problema de violencia y peor aún, simplemente levantando cadáveres. Tenemos que prevenir. Los niños no tienen posibilidad, María Isabel, de hacer una llamada al 911. Cuando le decimos a un niño marca al 1-800 delito, va a preguntar ¿y cómo escribo delito? No tiene con claridad incluso esa posibilidad. Entonces tenemos que buscar maneras idóneas y quizá ver el mundo desde su estatura para poder protegerlos, porque de otra forma estamos pensando muy desde nuestra visión de adulto
y no dándoles las herramientas para que puedan pedir auxilio y prevenir la violencia. Qué importante observación. Y por lo que nos comenta, el riesgo que corren los menores es inminente. ¿Cómo se debe actuar en la pandemia para denunciar casos de maltrato? ¿Cuál es el protocolo a seguir que pueden hacer o realizar las víctimas para que sus derechos no estén confinados también? Bueno, hay un protocolo de actuación dictado por la Secretaría de Derechos Humanos. Pero yo insisto, no tenemos esta visión desde la estatura de los niños para dimensionar nuestro poder y la fragilidad que ellos tienen. Por eso debemos buscar otras formas. Muy interesante que el trabajo de los docentes hoy se reafirme a través de la prevención. Pedir a los niños que prendan las cámaras cuando les dan clases para poder de una manera muy fácil observar cómo están. De igual manera, si se entregan kits y alimentos, pedir a la familia que salgan manteniendo la distancia para observar cómo se encuentran los niños. Son formas, digamos, tangibles de poder prevenir esa violencia. Hacer llamadas, familiares, personas allegadas, abuelitos, tíos, en general, hacer una llamada e igual pedir al niño que prenda la cámara y preguntarle cómo se encuentra. Es importante. Y por supuesto esa cohesión social. Si escuchamos un grito, un pedido de auxilio, un llanto, no nos quedemos únicamente en esa escucha. La violencia no es privada. Por más que estemos confinados, los niños tienen derechos y por lo tanto debemos auxiliarlos. Hacer una llamada al ECU 911 si escuchamos un llanto o un pedido de auxilio, es preferible dar una voz de alarma que luego lamentar una muerte. Entonces, creo que también es importante esta corresponsabilidad social en la que todos tenemos que ayudar. Una situación realmente preocupante, pero ¿qué estamos haciendo mal como sociedad, como país, para que estos casos no sean aislados? ¿Qué se necesita, Sibel, para enfrentar esta realidad y disminuir la violencia intrafamiliar? Yo creo que lo principal es comenzar a darnos cuenta que los niños son sujetos de derecho, no objetos de tutela, y entonces tratarlos como tal. Hasta el día de hoy, Marisabel, no hemos escuchado de una sola autoridad un mensaje a ellos, que se dirijan a ellos, que puedan preguntarles cómo se sienten. Y creo que sería un buen mensaje para comenzar a quitarnos este mito de que los niños no pueden decidir o no pueden formarse un valor frente a esta situación, hacer un juicio de valor frente a estos temas. Los niños saben lo que está pasando, merecen, de acuerdo a su edad, tener información y efectivamente también ser escuchados. Eso principalmente. Toda medida que se tome o decisión que se tome tiene que ser valorada sobre el impacto que tienen los niños. Eso también es importante. Creo que nos hemos olvidado. Entendemos, por ponerle un ejemplo, que la mascota tiene que salir al patio, pero damos por hecho que los niños tienen que pasar confinados y el aislamiento ha pegado tanto que no pueden siquiera salir, ¿no es cierto?, a respirar aire puro. Creo que hay que comenzar a darles la importancia que ellos tienen en nuestra vida y efectivamente entender que depende de nosotros, los adultos, dejarles buenos o malos recuerdos de esta crisis. Hoy que estamos confinados y es el Día de la Familia, debemos entender que el núcleo familiar es lo más importante, pero también puede ser en su momento, y si digamos que la violencia campee en nuestro hogar, el peor de los recuerdos para nuestra vida. ¿Y cómo mejorar esas relaciones familiares para tener una convivencia pacífica en el hogar? Bueno, importantísimo lo que usted dice. Creo que hay que liberarse de ese estrés tóxico, de esas preocupaciones. Los niños resuenan con nuestras emociones. Si nosotros nos demostramos efectivamente preocupados, inseguros y trasladamos esta situación, ellos van a sentirse de igual forma. Creo que el diálogo es importante. Yo pregunto a todos los que nos escuchan si hemos aprovechado la oportunidad que tenemos hoy de estar con nuestros niños 24/7 para conversar de temas tan álgidos como la violencia, como la convivencia armónica, como sus derechos sexuales y reproductivos, darles herramientas para la prevención, hablarles de empatía y solidaridad, hoy que vivimos eso. Si aprovechamos de estos elementos y no vemos a los niños como una carga, sino más bien como una oportunidad para poder ver, ni siquiera con sus palabras, sino con sus gestos, lo que ellos quieren decirles y les damos el sitial que ellos merecen, seguramente vamos a entender que lo que tenemos que hacer mejor hoy por hoy es protegerlos, darles amor. Los niños necesitan adultos contagiosos de amor, no de COVID. Gracias por sus palabras y por su tiempo, Sibel. Gracias, Marisabel.
Bueno, en este Día de la Familia es muy importante, como ya escuchábamos, tomar conciencia sobre lo que ocurre en el núcleo de algunos hogares ecuatorianos para tomar acciones que nos permitan cambiar esta realidad. Lo merecemos como país, como sociedad, sobre todo lo merecen nuestros niños. Helen, continúas con más.